Bienvenidos a Un Día en la Historia. Hoy platicaremos sobre el tema totalitarismo que sucedió en Europa en el siglo XX. Las ideologías, movimientos y regímenes políticos iniciados en el siglo XX, donde la libertad está determinada y el Estado ejerce todo el poder sin divisiones ni restricciones. Y hay 5 partes. ¿Nos platicas sobre el estalinismo? Claro que sí. Yo encontré que Stalin en su niñez vivía en un ambiente de pobreza y analfabetismo. Su padre era alcohólico y su madre era una sirvienta. A los 6 años su madre quería meterlo en un seminario. Esto se logró hasta la edad de 14 años. Después fue expulsado a los 20 debido a que se encontraba con unos pensamientos socialistas desde entonces. Cuando fue expulsado, se unió a al ejército en contra del gobierno zarista. Fue un militar activo hasta la derrota de los bolcheviques. Después de huir del entierro, se incorporó a las filas revolucionarias y distribuyendo y organizando huelgas en contra del poder zarista. Poco más tarde se adentró en el gobierno, primero como periodista y después fue subiendo como secretario. Esto lo aprovechó para manejar el gobierno a su antojo y colocar seguidores suyos en todo el territorio ruso, para que de esta manera pudiera tener apoyo para suceder a Lenin. Gracias, Nereida, por tu aportación. Y ahora vamos a ir por el desarrollo del estalinismo. Hola, Male. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, muy bien. Muy bien. ¿Nos ayudarías a platicar sobre el desarrollo del estalinismo? Sí, claro. Mira, yo te vengo a platicar ahorita de cómo Stalin empezó a ascender al poder después de la muerte de Lenin. Sí. Muy bien. Mira, en marzo de 1921, Lenin empieza a sentir una crisis en el Congreso, porque las facciones y los grupitos que estaban adentro ya no estaban de acuerdo con él en sus opiniones políticas. Entonces, Lenin sugiere que firmen un pacto de prohibición de las facciones. Esto ayuda a Lenin muchísimo, a Stalin, muchísimo, porque este acuerdo decía que cualquier miembro sospechoso o poco fiable del Partido Comunista tenía que ser expulsado. Entonces, eso fue como la semilla y lo que ayudó a Stalin a que subiera más al poder. Los miembros del Congreso firman el pacto en ese año y como no querían ya más a Lenin, Lenin nombra a Stalin secretario general. Y eso fue como el primer paso a que él ascendiera al poder. En 1921 Stalin tiene un rol decisivo en la nación de Georgia. Él decide que en 1922 va a usar métodos más severos contra la oposición comunista y va a anular cualquier manifestación antisoviética. Lenin empieza a estar en desacuerdo con él, porque él cree que los estados soviéticos deberían de estar con Rusia en vez de ser subordinados. En 1922, Lenin sufre un infarto y entonces tuvo que ser sometido a una operación y en agosto decide retirarse. Aquí es cuando empieza la lucha de poderes entre Stalin y Trotsky. Stalin tenía una relación más política con Lenin, porque ellos eran más afines en la relación política y económica, pero Trotsky era más como su amigo y tenían una relación más cercana. Stalin decide ir en contra de Lenin y Lenin se empieza a enojar. Lenin crea su testamento diciendo que por ninguna razón quiere que Stalin sea su sucesor. La secretaria de Stalin encuentra el testamento en la oficina de Lenin y se lo da. Ellos lo esconden hasta después de la muerte de Lenin para que garantice Stalin su estadía en el partido y que él sea el nuevo sucesor. Lenin muere el 21 de enero de 1924 debido a un paro cardíaco. Y aquí es cuando los miembros del Politburo ascienden hacia el poder. Los candidatos eran Nikolai Bukharin, Lev Kamenev, Alex Rykov, Joseph Stalin, Mikhail Tomsky, Leo Trotsky y Grigori Zhivkov. Stalin, para poder usar
las alianzas a su beneficio, empieza a hacer alianzas con todos los miembros del partido. Ok. Para que Stalin saliera victorioso, Stalin rompe su pacto con Kamarev y Zinoviev y Trotsky. A Kamarev y Zinoviev los expulsa del Comité Central y a Trotsky lo expulsa de la Unión Soviética. Después, en 1927, crea una nueva política área, los quincenales. Bukharin y Rykov no estuvieron de acuerdo, entonces Stalin los despidió a los dos en el año de 1929. Luego Rykov fue despedido y reemplazado por Molotov. Creo que el momento más importante y como se crea y en donde se crea el Stalin que nosotros conocemos empezó el 9 de noviembre en 1932. Ya que, ¿Por qué es eso? Porque su esposa se suicida. Su esposo Nadezhda, Aleluya, se suicida, se da un tiro en la cabeza. Stalin lo encuentra y le dice al público que murió de apendicitis y no le dice nada a sus hijos para que no digan la verdad. Después de esto viene el periodo conocido como el Gran Terror, que es como más conocemos a Stalin. El 1 de noviembre de 1934, Sergei Kirov fue asesinado por Leonid Nikolov. Stalin utiliza su muerte para empezar a deshacerse de todos sus enemigos. Declara culpable a Kamarev y a Zinoviev, sus aliados. Los envía a la cárcel en Siberia. Además, ese es el año en que crea la policía secreta, la NKVD, y arresta a miles de opositores. Aquí es cuando empieza a expandir su lista de opositores polacos, judíos, letones, cualquiera que estuviera en desacuerdo con él o cualquiera que él considerara un peligro para la Unión Soviética o para él mismo. Manda a matar a familiares de su esposa, a amigos suyos, a gente del Politburo. Así de feo. Mató a millones de gente sin ninguna causa aparente más que si él quería o no. Uno de sus secretarios, Yezhov, era el en que ponía en la lista todas las personas que él consideraba para matar. Yezhov al final le da una crisis nerviosa a ver que todas las personas que él había escrito en la lista habían sido asesinadas. Pues sí, la verdad. Entonces este es como el Stalin que conocemos y el que creó al final el stalinismo. Bueno, muchísimas gracias por tu explicación. Stalin no hubiera podido llevar a la práctica un programa económico con tan terribles costes sociales sin mantener un control férreo de la sociedad y el Estado soviético. Desde un principio, su política se basó en la aplicación del terror contra todos sus supuestos enemigos, los que soportaban a Trotsky, los campesinos contrarios a la colectivización, los partidos de la nueva política económica y cualquier persona socialmente peligrosa fue perseguida de forma sistemática. Una característica específica del estalinismo es la importancia de la represión dentro del propio Partido Comunista. El poder de la URSS residía en el Partido Comunista, donde al frente estaba el Comité Central, subordinado al Politburó, que a su vez estaba bajo la autoridad absoluta del secretario general Stalin. Manteniendo el terror sobre la organización del partido, Stalin consiguió centralizar completamente el poder en sus manos. Los procesos de Moscú se iniciaron en 1934, tras el asesinato de Sergei Kirov, jefe del partido en Leningrado, que hoy en día es San Petersburgo, y uno de los hombres de confianza de Stalin. El mundo asistió al espectáculo de una serie de juicios en los que muchos viejos dirigentes bolcheviques confesaban los peores crímenes contra revolucionarios. En 1939, el 70% de los miembros del Comité Central del partido en 1934 habían sido matados. Entre los oficiales de las Fuerzas Armadas, el 90% de los generales fueron ejecutados o deportados a campos de Gulag. Para asentar su poder, Stalin
destruyó una gran parte de la dirección del partido, de la administración civil y del ejército, debilitando de forma importante al país. Como consecuencia lógica de la concentración del poder en manos de Stalin en la URSS, se instituyó un verdadero culto a la personalidad del líder. La figura de Stalin fue sometida a una continua adoración, a una verdadera adoración en todos los estamentos de la sociedad soviética.